Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien, que los exámenes hayan ido bien y que todo esté bien, ¿vale? Voy a esperar unos minutitos, ¿vale? Para empezar puntuales y, y a ver cuánta gente asiste hoy, porque hoy tenemos bastantes personas que vienen. ¿Me escucháis bien y me oís bien, verdad? Bueno, a ver si poco a poco se van sumando más gente y empezamos a ver. Pues sí, cada vez hay más gente. Buenos días, Julio. Bueno, bueno chicos, son las 10, ¿vale? Y a mí este tema me gusta mucho y me gustaría aprovechar el tiempo que tengo con vosotros y hacerlo con calma y poniendo muchos ejemplos y hablando de este tema en profundidad, ¿vale? Bueno, daros la bienvenida a todos, ¿no? Hoy es el tema 5, el tema del estrés de la conducción, ¿vale? Em, Esta es pertenece a la asignatura de psicología del curso de profesores de autoescuela, ¿vale? Y es un tema fácil y entendible, no es complicado, no hay grandes autores, pueden hacer preguntas como es normal, ¿vale? Y eso para mí es un tema interesante, ¿vale? Bueno, ya sabéis que me llamo Alicia Olea Ross, soy de Granada, pero en la actualidad vivo en Barcelona, soy profesora de teórico y de práctico y he dado formación vial y he dado formación de CAP, en fin, tengo una larga experiencia, ¿no? Bueno, hecho la presentación, vamos a ver el objetivo de la clase de hoy, ¿vale? Vamos a hablar un poco del estrés, qué es el estrés, sus efectos, las causas que provocan el estrés, sobre todo enfocado a la conducción, pero como es normal y como siempre, ya sabéis, quien me conoce, a mí me gusta poner muchos ejemplos como profesora de tu escuela para que el día de mañana también entendáis un poco nuestra profesión y cómo tenemos que reaccionar, ¿no? Entonces lo veremos desde el punto de vista como conductores, como lo somos todos, y también lo veremos como yo lo haré desde el punto de vista como profesional de la enseñanza, ¿no? Y cómo el estrés o las situaciones de estrés pueden influirnos en nuestra profesión y en la formación que les damos a nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, los objetivos de la clase de hoy prácticamente los he sacado del índice y son qué es el estrés, cuáles son sus efectos, ¿vale? Las causas que provocan el estrés a la mayoría de las personas que conducimos, cómo intentar reducirlo, ¿vale? Cómo intentar una serie de recomendaciones para tratar de no tener estrés a la hora de conducir, cómo encontrar esas señales para detectarlo y las consecuencias que pueden llegar a tener, que cuando se prolonga durante mucho tiempo, pues claro, el estrés se puede llegar a hacer crónico y eso ya eh, se complica bastante más, ¿no? Bueno, pues si os dais cuenta, es algo que nosotros palpamos, conocemos y que podemos hablar y entender perfectamente, no es algo, o no es un término, un concepto complicado, ¿vale? Aquí sí es verdad que al principio el tema habla un poco de los componentes afectivos que rigen el comportamiento. Es decir, como cuando nosotros conducimos, está muy íntimamente ligada con los componentes afectivos emocionales que rigen nuestro comportamiento humano. Es decir, hablamos de motivación, hablamos de sentimientos y de emociones. Conducir nos motiva porque nos sirve para ir a trabajar, para viajar, tener ocio. eh, Eso nos provoca una serie de sentimientos de placer, o otros, por ejemplo, otras personas les generan un sentimiento de agobio, de estrés, de ansiedad. No es lo mismo cómo sentimos la conducción, por ejemplo, con una moto o con un turismo, no es lo mismo cuando vamos dando clase que cuando vamos conduciendo, ¿no? Entonces hay factores de motivación, de sentimientos, de emociones que afectan a las personas, ¿no? También habla aquí de los que existen los trastornos psicológicos que están más presentes en nuestra sociedad. Y si dais cuenta de un tiempo a esta parte, después de la pandemia, se ha disparado todo esto mucho más, es decir, el tema de ansiedad, el tema de depresión, el tema de estrés,
pues cada vez después de la pandemia se ha ido agravando mucho más nuestro tipo de sociedad, cada vez más competitiva, más agresiva, más hay que ser más perfecto, no podemos llegar tarde, no podemos. Todo eso hace que los niveles de estrés se disparen mucho más, ¿no? Y entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta que la sociedad cada vez avanza a niveles de estrés superiores y que están. Y hay que entender que son malos. Es que es la realidad. El soportar el estrés durante mucho tiempo no es bueno en nuestro organismo. Veremos cómo nos afecta negativamente las consecuencias que puede llegar a tener, ¿eh? Entonces, es como una alerta de una atención a decir, ojo, esto es grave, ¿eh? Y cada vez la sociedad soportamos más niveles de estrés y parece como normal. Pues no, mira, no es normal, ¿vale? Entonces, también dice que la práctica de la conducción eh, quiere presentar la atención adecuada a cada una de las tareas que se componen en la marcha durante la misma, y esto es algo que se olvida con frecuencia y que los trastornos psicológicos disminuyen considerablemente la capacidad de conducir. Para mantener un nivel de atención suficiente a los estímulos externos, la actividad es imprescindible para una conducción segura. Esto lo habéis visto en el teórico, lo sabéis cuando preparasteis en el previo. Los trastornos psicológicos disminuyen mucho la capacidad de concentración del conductor y por lo tanto no pueden hacer provoca las personas con ansiedad, depresión, acordar en el teórico, pues afecta mucho la capacidad de concentración, afecta mucho la capacidad de toma de decisiones, los estímulos externos no se perciben y entonces todo eso pues nos va a mermar nuestra capacidad como conductor y aumentará el tiempo de reacción y eso puede provocar accidentes, ¿no? Esto ya lo sabéis y lo habéis estudiado y es un concepto bastante fácil, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ya qué es el estrés. Definición sencilla y fácil, ¿eh? El estrés es una relación físico-química del organismo que produce alteraciones físicas y muchas veces psicológicas cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. Vamos a ver, es súper fácil. El estrés provoca en nuestro organismo que se altere nuestra química, sube el cortisol, afecta también a nuestro estado físico con la presión arterial, con la presión de los músculos, que lo veremos más adelante, ¿vale? Eso provoca una alteración en nosotros, ¿vale? Que nos expone o nos pone en alerta. Sigo leyendo, fijaros, dice, tiene como consecuencia una respuesta primitiva del organismo preparatoria para la huida o el ataque ante situaciones de peligro. Es decir, vamos a ponernos que estamos en la prehistoria y somos personas que tenemos que comer y tenemos que intentar atacar a un animal salvaje y tenemos que conseguir carne, ¿no? Entonces, ese nivel de estrés se subía y entonces, como personas humanas, o una de dos, si vemos que el animal no vamos a poder conseguirlo, huiríamos, y si no, atacaríamos a conseguirlo para conseguir comida. Bueno, pues esto que es tan sencillo, ¿vale? En la conducción, cómo se traslada? Pues cuando nosotros vamos conduciendo, muchas veces nos pasa que hay una persona que va conduciendo también y que tiene un acto un poco agresivo, competitivo, se sorta una norma delante de nosotros y nos puede influir. Nosotros reaccionamos de dos maneras. O bien pasando del tema y decir, bueno, mira, es que no quiero complicarme la vida, mm, o el ataque, ¿no? Entonces, em, esos niveles, eso es realmente el estrés, ¿no? Que nuestro organismo, al ver en esa situación conflictiva de tráfico, reacciona físicamente, con sudoración, con alteración, con estado de alerta, ¿vale? También las sustancias químicas que hay en nuestro organismo también se alteran, ¿vale? Y entonces, claro, nosotros podemos o atacar o huir, ¿no? Eso es básicamente, en plan primitivo, como digo yo, que es un poco el estrés, ¿no? Ojo, cuidar, fijaros en la nota que os pongo. Estos aspectos ya también se suelen ver y se suelen repetir otra vez en el tema, en el manual de seguridad vial, ¿eh? Pero bueno, desde la psicología esto también nos lo pueden preguntar en la asignatura de psicología y es muy importante, ¿vale? Entonces, una definición muy fácil, muy sencilla, muy fácil y que yo cuando la veo digo, típica pregunta de examen, ¿no? Cambiando un par de palabras o cómo puede alterar físicamente
El estrés, físico-química o yo qué sé, solo química o solo química o física, pueden hacer una pregunta tipo test fácilmente de esta definición, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque el tema es interesante, ¿vale? Por lo tanto, seguimos un poco con la definición. Aunque se considere el estrés como una enfermedad, se puede hablar más bien del estrés como el conjunto de síntomas unidos a la ansiedad. Es decir, mira, cuando podemos tener un momento de estrés puntual, ¿vale? Pero ya si el estrés se prolonga durante problemas, con muchas más situaciones de ansiedad y todo ese tipo de cosas, puede llegar a pasar eh, que se traslade o se convierta en ansiedad y ya es una cuestión más crónica, ¿vale? Entonces, generalmente empieza situaciones de estrés, si lo agravamos o le echamos leña al fuego, cada vez tenemos más problemas, más carga de trabajo, más situaciones, pues ya llega un poco la ansiedad, ¿no? Bueno, habitualmente se entiende que el exceso de problemas es el causante del estrés, pero esta creencia es un poco falsa. Si bien es cierto que, por ejemplo, un problema en el trabajo, en la familia, una enfermedad o la proximidad de un examen puede desencadenar estrés. Y hay otras cosas, como por ejemplo una mudanza, porque te cambia de casa a una casa más confortable, o cambia de trabajo a un trabajo mejor. Toda esa incertidumbre también provoca estrés, ¿vale? Incluso aquellas situaciones, aunque que no se han producido, es decir, que no han llegado y que son percibidas como una posible amenaza, son también, pues eso, son posibles problemas futuros que pueden generar también estrés, ¿vale? Es decir, problemas de familia, los problemas de enfermedad, algo, pues son problemas, pero cualquier cosa que incluso puede ser favorable, hasta incluso eh, un viaje, una boda, pues eso genera también estrés, ¿vale? Y entonces, si vamos sumando cada vez más, pues llegamos a un momento que tenemos un nivel de estrés muy elevado, puede llegar a producir ansiedad, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con la definición que es estrés, ¿vale? Eh, en resumen, toda situación que altere la rutina cotidiana requiere en, la respuesta en marcha de cambio o búsqueda de soluciones. Resulta potencialmente estresante. Es decir, en el momento que tienes un problema, tienes que buscar la solución, cómo arreglamos esto, y empezamos a darle vuelta al problema, y eso lo tenemos siempre ahí metido en nuestra cabeza. Hablamos de potencialmente, entre comillas, ¿vale? Ya que la intensidad del estrés de un mismo acontecimiento desencadena varias de una persona a otra. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una situación de tráfico complicada, un alumno que se acaba de sacar el carnet, que una persona que ya tiene una cierta experiencia, ¿no? Hay personas que le cuesta mucho el momento que están conduciendo y hay mucho tráfico, no encuentra aparcamiento, por ejemplo, que ahora veremos, pues todo eso le genera demasiado estrés. En cambio, hay personas que estamos habituados, que ya sabemos dónde, si no, no pasa nada, no le damos importancia a ese acontecimiento, y para nosotros hay personas que le supone un mundo y hay otras personas que lo ven muy liviano, ¿no? Entonces va a variar un poco del tipo de persona y la experiencia que también tenga en la vida, ¿no? Porque no es lo mismo si has solucionado varios problemas de ese tipo, como pues sabes que todo pasa y al final no pasa nada, y entonces no es lo mismo una persona que se acaba de enfrentar por primera vez a una situación que la que ya lleva un tiempo, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, si os dais cuenta, no va a afectar de la misma manera a una persona que a otra, ¿vale? Por ejemplo, las personas que por primera vez van a una gran ciudad que nunca han entrado, eso les genera muchísimo estrés. Imaginar a una persona de pueblo pequeñito y que de buena primera se ve con su coche en Madrid o Barcelona, en una gran ciudad con tantísimo tráfico que no conoce ni en su pueblo de carriles bus, ni, ni la cantidad de coches que hay, con carriles tan pequeños. Entonces todo eso se genera muchísimo estrés e incluso puede tener una pesadilla hasta incluso de ansiedad, ¿vale? Bueno, entonces, pues ya os digo, es que depende un poco de cada persona, según las características y estado psicofísico de cada uno y la situación personal y el ambiente que estamos viviendo, ¿vale?
lo que se hará es percibir de una manera u otra, ¿vale? Esto es sencillo, ¿no? Porque con estos ejemplos yo creo que es fácil de entender, ¿no? Bueno, seguimos con la definición de estrés. Como toda reacción natural, el estrés cumple una función adaptativa y una dosis moderada. La tensión que se produce en el organismo tiene carácter funcional, es decir, que resulta útil para emprender tareas y resolver problemas. Ahora voy a poner un ejemplo. Pero cuando las tensiones se mantienen eh, demasiada frecuente o con una intensidad a lo largo del día, se prolonga en el tiempo, puede terminar afectando a la salud, con ansiedad, con depresión y con todo ese tipo de cosas. El ejemplo que os voy a poner son los alumnos cuando van a examen. Un alumno cuando va a examen, su primer examen, tiene muchísimo estrés, soporta muchísimo estrés y se pone súper nervioso y tiene que estar en la alerta. Vale, pues hay que buscar un equilibrio. No nos interesa un alumno excesivamente nervioso, es decir, que le tiembla el pie del embrague, que está sudorando de una manera impresionante, que le habla y no te contesta. Ese está superado de estrés. Ese alumno, ese estrés tan alto le va a restar capacidad para poder observar, analizar y pensar, porque entra como en espiral. Es decir, ese alumno está tan nervioso que se nota cada vez tan más nervioso que puede llegar a tener un ataque de ansiedad. Entonces, ahí estás tú como profesora, como profesor, intentar calmarle, entender que va a ser una prueba que es muy parecida a un examen y tratar de calmarlo y que no pasa nada, quitarle importancia a la prueba del examen, que si suspende no pasa nada, pero que vamos. Bueno, en fin. Entonces, ese nivel de estrés tan elevado no nos interesa, pero necesitamos que los alumnos tengan un poquito de nivel de estrés. ¿Por qué? Para potenciar su capacidad de observación. Y es normal, somos humanos. Es que quien diga que no se pone nervioso en un examen práctico, no es verdad. Es verdad que hay algunos alumnos que tienen una capacidad de aguantar la presión, que se ven capaces de aguantar. Mira, yo siempre tengo un ejemplo de un alumno que nunca olvidaré. Era guitarrista profesional, ¿vale? Tocaba la guitarra y había estado en grandes auditorios en Nueva York, en Moscú, vamos, una eminencia en la guitarra, ¿vale? Bueno, pues yo pensaba que él se iba a comportar de tal manera que iba a aguantar un poco la presión, se iba a poner nervioso, pero que aguantaría un poco la presión, ¿vale? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando se montó en el coche empezó a sudar de una manera impresionante. Yo no había visto una persona que sudara más en mi vida. Le empezaron a sudar tanto las manos, empezó a sudar tanto que le caía la gota de sudor y no había empezado el examen, ¿vale? El examinador no había ni se había sentado en la parte de atrás del coche. Y le tuve que tranquilizar porque a mí me daba miedo de que tuviera un ataque de ansiedad. Entonces tuvimos que tranquilizarle, me bajé del coche y le dije al examinador que nos dejara 5 minutos. Lo bajé del coche, nos dimos una vuelta y empecé a tranquilizarle, le di agua y tal, le digo, porque no era normal su estado de ansiedad. Entonces, por un lado hay que buscar que tengan un poco porque lo necesitan para tener capacidad de observación, tal, si están jugando un examen no pueden estar tan relajados como si no pasara nada, porque no es cierto, pero tampoco un extremo excesivo, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero deciros? Bueno, pues os he puesto un ejemplo y eso puede pasar y tenéis que tener recursos como para entender que un alumno puede llegar a tener un nivel de estrés alto, pero no excesivamente como porque también en el examen práctico un alumno así puede ser un poco peligroso, ¿vale? Puede tener una actitud sorpresiva, pegar un volantazo y hay que, en ese momento hay que intentar calmar al alumno y hacerlo lo mejor posible. En los momentos antes de subir el examen, tú estás ahí esperando con el alumno y tienes que tranquilizarlo, le das conversación y tiene una actitud positiva, no os preocupéis, que va a pasar todo bien, que no toca una buena zona de examen, que ya hay poco tráfico, o sea, hay que tratar de tranquilizarlos para no llegar a tener un nivel de estrés muy elevado, ¿vale? Bueno, y que no se prolongue. Bueno, luego suele pasar que si hay alumnos que han ido a exámenes en su segunda vez o tercera vez, ya han pasado por eso, su experiencia es un grado, ¿no? Y entonces ellos ya saben cómo va todo, se tranquilizan y ya eso le beneficia mucho a ellos, ¿no? Bueno,
Pues quería poner ese ejemplo para que entendierais un poco cómo el estrés puede llegar a ser tan elevado que no nos interesa, ¿no? Para ello. Bueno, vamos a ver un poco los efectos. Estábamos en la definición, ya empezamos a hablar de los efectos del estrés, ¿no? ¿Qué produce el estrés? ¿O cómo nos afecta, no? Pues produce ciertos cambios físicos. Y es cierto, como os he explicado antes, sudas. En el momento que hay un momento de estrés, que tenemos que, como he dicho, ponernos en atención, hay un cambio físico, que se activa mucho la zona cerebral del hipotálamo, ¿vale? Y es el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos ponemos en atención, ¿vale? Nuestro sistema empieza a generar cortisol, nos ponemos en alerta porque es un posible situación donde necesitamos activarnos, ¿vale? Proporciona la mayor capacidad de concentración, es decir, ahí es cuando, hey, esta situación, ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, por ejemplo, vemos un semáforo en amarillo y tenemos amarillo fijo que va a cambiar a rojo, ¿qué tengo que hacer, no? Ahí salta un poco nuestra atención y tenemos que concentrarnos, ¿no? Mejora también nuestros umbrales sensoriales y en general activa mucho las funciones vitales, es decir, pues activamos mucho la observación, el oído, la activación del cuerpo, ¿vale? Eso es un poco cómo nos puede llegar a afectar un momento de estrés en la conducción, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de, lo hemos estado explicando, ¿no? Efectos a priori, ¿vale? No deben de ser perjudiciales el estrés y además lo necesitamos en muchos momentos. No podemos estar tan relajados. Hay momentos en los que necesitamos activarnos, ¿vale? Entonces, no deben ser perjudiciales para la conducción, pero a veces implican un mayor nivel de agresividad y de impaciencia. Es decir, cuando estamos estresados aumenta la tendencia a conducir más agresiva y menos responsable de la conducción. Lo que suele pasar todas las mañanas cuando la familia, los papás, mamá, llevan a los niños tarde al colegio. Eso, al que llego tarde al niño, que llego tarde y luego al trabajo, que luego eso hace que se dispare tu estrés, a la vez tenga una conducción agresiva, impaciente, ¿vale? Y pues acabas saltándote las normas y acabas cometiendo una infracción que supone un accidente, ¿no? Por eso casi todas las mañanas pues hay el típico accidente que también eso provoca más tráfico y provoca más situaciones conflictivas, ¿vale? Este proceso supone un esfuerzo para el organismo, que responde aumentando sus defensas y manteniéndolas en el tiempo, por lo que, como consecuencia lógica, el organismo se agota. Y en una situación de agotamiento se disminuye el nivel de atención, la capacidad para integrar la información y la concentración ante el estímulo. Es decir, si todas las mañanas pasa lo mismo, si todos los días tengo la misma actitud, llega un momento que el organismo se acaba agotando, no tenemos esa capacidad de respuesta, al final acabas agotándola y al final acabas perdiendo la atención, no te importa las señales, el tráfico y vas conduciendo de aquella manera, ¿no? Ante los estímulos tú no eres capaz de reaccionar, ¿vale? Por todo lo anterior, parece recomendable que en situaciones de estrés no se utilice el vehículo. Pues lo que me pasó a mí, con el ejemplo que he puesto. Yo preferí pedirle un tiempo al examinador, bajar al chaval del coche, darme una vueltecita, vamos a hablar un poco, relajamos, bebemos agua, nos echamos un poquito de agua, vamos, y nos volvemos a sentar en el coche, ¿vale? Y, bueno, también no sé si habrá pasado a vosotros como conductores que en momentos puntuales, la enfermedad, yo qué sé, la enfermedad de un familiar, la muerte de alguien, pues dice, mira, lleva tú el coche porque yo no puedo, ¿no? Porque y es así, es que somos humanos y hay que tener en cuenta este tipo de cosas que nos puede pasar. Y hay momentos puntuales en que, mira, yo hoy no cojo el coche, ¿vale? Bueno, ahora vamos ya, a esto de las fases. Cuando yo empecé a prepararme esta parte, me acuerdo que de aquí saca muchas preguntas, porque es muy fácil tener en cuenta a veces, a ver, alarma, resistencia y agotamiento, ¿vale? Que te den características de alarma, que te den características de resistencia y agotamiento, que las sepas
¿A qué fase pertenece? ¿La fase de alarma, la fase reticente o la fase de agotamiento? ¿Entendéis lo que quiero deciros? Salta a la vista que de aquí pueden hacer perfectamente una pregunta tipo T, porque hay 3 alternativas, ¿vale? Entonces, hay que saber diferenciar en qué fase estamos y a qué se refiere, ¿vale? Sí, lo digo porque ya sabéis, tenerlo en cuenta porque es fácil de sacar preguntas de aquí. Bueno, vámonos a la fase de alarma, ¿vale? El organismo, bueno, la fase de alarma es al principio, ¿no? Cuando tú estás, te salta la bombilla, ¿no? Y te pones en alarma, ¿no? La fase de resistencia es cuando se mantiene en el tiempo durante bastante tiempo y la fase de agotamiento es cuando ya tiene problema grave, con ansiedad, con depresión, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso en resumen. Vamos a verlo poco a poco porque aquí este tema se concentra mucho en estos apartados, ¿vale? En la fase de alarma, el organismo moviliza una gran cantidad de energía y se adapta para poder hacer frente a situaciones que ha desencadenado el estrés. Es decir, me voy a meter en una ronda, me voy a poner a adelantar, o voy a tener que buscar sitio para estacionar, o mm, me voy a meter en un sitio que yo sé que es complicado y suele haber mucho más tráfico. Eso ya te pone en alerta. O simplemente vas por una carretera convencional y empiezan las curvas. Pues ya ahí tú ya sabes que tienes que estar más en alerta. Pero es normal para cuando vamos conduciendo, ¿vale? Vale, el cuerpo se prepara para obtener la máxima fuerza y velocidad de los músculos, aumentando los niveles de adrenalina, glucosa en sangre, se acelera el ritmo cardíaco, se eleva la tensión arterial y se tensan los músculos y aumenta el ritmo respiratorio, ¿vale? Es decir, en el momento que nosotros sabemos que, venga, que me voy a meter en la ronda, venga, en la autopista autovía, venga, que me voy a hacer tal, ¿no? Entonces los niveles de la adrenalina suben. Me acuerdo, es muy típico cuando los alumnos les enseñan a entrar a la autopista autovía y tienen que acelerar fuerte por el carril de la aceleración. Hasta ellos te lo dicen y digo, ¡guau! ¿Cómo me está subiendo la adrenalina? ¿No? Ellos notan ese subidón, ¿no? Entonces, sube la adrenalina, la glucosa en sangre, porque necesitamos azúcar, se acelera el ritmo cardíaco, ¿vale? La presión arterial se sube, se tensan un poco los músculos y aumenta mucho el ritmo respiratorio. Es típica reacción del cuerpo en un momento típico de estrés a la hora de conducir, que tenemos que hacer algo con nuestra alta tensión, ¿no? El tema de la mente se prepara para procesar mejor la información más relevante, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora aquí yo sé que voy a tener que mirar con el espejo retrovisor lo antes posible para saber si voy a poder entrar o no, ¿vale? La atención se focaliza en los estímulos estresantes, es decir, vendrán o no vendrán coches, ¿no? Voy a mirar a ver si viene un coche, a ver si viene un camión, a ver qué es lo que tipo de vehículos viene, si vienen muchos, si vienen pocos, ¿no? Y por ello la propia atención, la percepción y la toma de decisiones se ve alterada, ¿no? Entonces ahí tu mente trata de buscar la información que necesitas para saber cómo tienes que actuar, ¿vale? Y tomar la mejor decisión, ¿vale? En esta fase de alerta, los comportamientos pueden ser más competitivos, agresivos, hostiles. Estos comportamientos pueden dar lugar a provocaciones a otros conductores, incluso accidentes. Es decir, el estado de alarma algunas veces, sin querer, nos hace ser un poco más agresivos de la cuenta, más competitivos. Me meto. Y eso al final, pues, si tú ahí no tenías prioridad, pues al final acabas teniendo un accidente, ¿no? Ese estado de alerta, si no lo sabes gestionar bien, pues acaba haciéndote pasar mal, una situación incómoda y hasta incluso un posible accidente, ¿no? Bueno, seguimos en la fase de alerta, perdón, en la fase de alarma, ¿vale? También se puede reaccionar con más impaciencia e impulsividad, lo que puede conllevar un aumento de la velocidad y por ello cometer errores, ¿vale? Si dais cuenta, eso le pasa a muchos alumnos cuando se van a meter en una curva. Cuando se van a meter en una curva, en vez de soltar el acelerador y frenar, sin querer, se ponen nerviosos, se ponen impacientes y aceleran más de la cuenta y el coche, pues la fuerza de inercia se le acaba yendo, ¿no? Entonces, esa impaciencia, esa impulsividad, ese no sé qué es lo que tengo, pum, aceleran más de la cuenta y acaban cometiendo errores, ¿vale? Bueno, esto con el tiempo, pues iréis dando cuenta, entonces ahí tú ya tienes que explicarle al alumno, mira, en este caso el acelerador no tenías que haberlo utilizado, sin querer estás puesto nerviosa en esta situación, nervioso, y no tenías que haber acelerado, al revés, tenías que haber moderado la velocidad, ¿no?
Por ejemplo, también suele pasar algunas veces cuando el alumno va en su carril, ¿no? Y alguien se le mete una provocación y tiene la tendencia del error de girar el volante a la izquierda porque piensa que va. En cambio, ahí es más bien moderar la velocidad de pararte porque no te da tiempo ni siquiera a mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Esto que nosotros lo hacemos con una naturalidad increíble, pues ellos no lo saben hacer. Pues simplemente ven el error, ven el estrés y reaccionan evitándolo, pero realmente no pueden cambiarse de carril si no le ha dado suficiente tiempo para observar, ¿no? Entonces, pues esos son errores que algunas veces se cometen, ¿no? Y disminuye la capacidad de anticipación ante eventos de tráfico, ¿no? Igualmente, en la fase de alarma se puede actuar de manera más imprudente e incluso temeraria, lo que normalmente se acompaña de una menor percepción de riesgo y una mayor tolerancia del mismo. Y por otro lado, se podría tener un menor respeto por las normas de la circulación y la convivencia del tráfico. Mira, aquí voy a poner un ejemplo. Las personas que no conocen el peligro o no entienden lo que ha pasado, pues suele pasar que el desconocimiento, no tener conocimiento de las consecuencias de un accidente o eso, pues le hace ir de manera demasiado suelta y tienen menor tolerancia al riesgo, ¿no? Entonces no lo ven, ¿vale? En cambio hay otras personas, por ejemplo las personas con cierta edad, que tienen demasiado, ¿no? ¡Ay, que nos vamos a matar! ¡Ay, que nos va a dar! Entonces tampoco es bueno porque piensen que hay un accidente en cada esquina y luego no lo hay. Y eso puede provocar también situaciones conflictivas de tráfico. Entonces, eh, hay personas que pasan completamente, que tienen una actitud súper temeraria, conduciendo agresivamente, no se dan cuenta que no van respetando los límites y tal, y piensan que no va a pasar nada. Y por el otro lado tenemos el otro lado opuesto, demasiado protectores, demasiado que ven peligro en todos lados, y eso no es bueno ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pues aquí hablan un poco de esa situación, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a pasar ya a la fase de resistencia, ¿vale? Esto es cuando la situación de estrés se prolonga, es decir, cuando tú estás conduciendo constantemente con una situación de estrés prolongada, ¿vale? Si tú tienes mucho estrés en tu vida y encima de todo dedicas muchas horas a la hora a conducir, pues ese estrés durante mucho tiempo es bastante peligroso, ¿vale? Llevará un aumento en el organismo que deberá compaginar la existencia que presenta la fuerza del estrés con todas las demás funciones corporales y actividades diarias. Es decir, tu cuerpo siempre está en alerta, tú siempre tienes la tensión arterial subida, puedes tener problemas cardíacos, ansiedad, en fin. Entonces, eso cuando ya se mantiene durante mucho más tiempo ya es mucho más peligroso. En consecuencia, la respuesta física y psíquica del estrés que se mantiene aumenta de una forma menos intensa que en la primera fase. El resultado de ello es un desgaste excesivo, apareciendo en esta fase muchos de los problemas de salud característicos del estrés, como son los trastornos digestivos, dolores tensionales de cabeza, cuello, espalda, riñones, ¿vale? Problemas de gastroenteritis, úlceras de estómago, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el estrés, cuando se mantiene, al final acaba teniendo consecuencias en nuestro organismo porque podemos tener un pico de estrés en un momento determinado, pero no mantenerlo constantemente porque al final nuestro cuerpo eh, te lo va, no sé, no es normal y al final pues acaban saliendo todo este tipo de trastornos, ¿vale? Bueno, en la fase de resistencia aparecen también alteraciones eh, aunque de menor intensidad, también se produce una menor tolerancia a la frustración, con lo que cualquier pequeña contrariedad que se dé en el entorno del tráfico puede retenernos más de lo que sería esperable. Es decir, cuando una persona tiene un nivel de ansiedad durante tanto tiempo, cualquier tontería que pase en el tráfico es un mundo y la agrandamos como si fuera lo peor de lo peor. Ejemplo, tú estás parado en un semáforo, llega una moto, se coloca delante de ti. Y eso te da un cabreo y un estado de nervio impresionante. Mira la moto, llega y se planta aquí delante de mí. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No te pasa nada.
que salga, cuando cambie el semáforo en verde, hay alumnos que me lo han dicho, sí, mira, mira la moto, mira que se ha puesto ahí, o que se espere. Digo, vamos, ¿y qué más? ¿Y qué pasa? ¿Eso tiene que darte a ti un nivel de ansiedad como para enfadarte como te estás enfadando? Pues mira, no tiene importancia. Eso ya te está dando un poco la pista de cómo está el alumno en cuanto a su nivel, ¿no? Y no sé, por ejemplo, la gente con las bicicletas, es que no soporto las bicicletas. Digo, ¿y por qué no? Ese es un vehículo más en la circulación. No sé, hay cosas que te llaman mucho la atención de ciertas personas que dicen, bueno, y pues, ay, yo voy a hablar semáforo en rojo. Bueno, pues es que es normal. Es que si no, pues se salta el semáforo en rojo, no pasa a las personas. Y entonces todo ese tipo de cosas que son pequeñas tonterías, se pone la gente demasiado agresiva y dice, bueno, pues es que es normal, ¿no? Bueno, pues es para que lo entendáis un poco la fase de resistencia. Acordaros lo que he dicho. Hay características de la fase de resistencia que se parecen, pero no es lo mismo a la fase de alerta y aquí pueden hacer tipo preguntas de tipo test muy fácilmente, ¿eh? Bueno, en la fase de agotamiento, ¿vale? Esto es cuando ya llega la ansiedad, la depresión, trastornos graves psicológicos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Se produce cuando el estrés se mantiene en el tiempo, es cuando se manifiesta la mayor parte de los problemas de estrés, alterándose considerablemente nuestra calidad de vida, apareciendo con frecuencia problemas sociales, familiares y laborales. Es decir, cuando ya empieza la baja por depresión, la ansiedad, la apatía, eh, no, falta de productividad en el trabajo, falta de asistencia, ¿vale? Eso es cuando ya la persona no aguanta, ¿vale? Yo, mira, voy a poner ejemplos, ¿no? Hay personas, no sé, voy a poner ejemplos de conductores profesionales, ¿no? Hace poco yo me subí en un taxi aquí en Barcelona y me llevó a un sitio, ¿no? Y yo noté que rápidamente que esa persona ya estaba agotada, ¿no? Cualquier comentario que le hice de un barrio tal, pues el hombre empezó a notar que, pues es que ese barrio no me gusta, pero unos niveles impresionantes, ¿no? Y me di cuenta, digo, este hombre está quemado del trabajo que tiene, no le gusta y se nota perfectamente, pues eso, que tendrá problemas de casa, de familia, económico, lo que sea, y más el tipo de trabajo que está realizando que no le gusta, pues se ve perfectamente una persona que está agotada, ¿vale? También os diré que veo muchas veces que hay profesores de autoescuela que trabajan mucho, unos niveles de muchísimas horas, y son empresarios también, lo llevan todo para adelante, problemas familiares, personales y durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces al final pues se les ve perfectamente que están cansados, que están agotados, pues eso, en esa fase, ¿no? Bueno, pues ahí no hay que llegar a esto. No hay que intentar llegar a esto, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de cómo se detecta y cómo tratar de evitarlo, ¿vale? Bueno, en la fase de agotamiento, acordaros lo que he dicho, ¿vale? Mirar las características para saber cuando nos pregunten si es la fase de alerta, si es la fase de resistencia o la fase de agotamiento, ¿vale? El sistema inmunitario se debilita, empieza a tener pequeñas infecciones y yo qué sé, herpes labiales, pequeñas infecciones, pues te va a hacer una analítica, te falta vitamina D, C y te das cuenta que tienes el sistema inmunológico debilitado por eso mismo, porque tienes niveles de estrés y estás agotado, ¿vale? Alteraciones del sistema circulatorio incrementa la posibilidad de sufrir algún trastorno cardíaco, ¿vale? Cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Porque la gente que está conduciendo y que tiene mucho estrés y están agotadas acaban teniendo problemas cardíacos, ¿vale? Son frecuentes los trastornos digestivos, la úlcera de estómago, gastroenteritis, problemas de colon, irritable y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Porque todo eso afecta a nuestro estómago, ¿vale? No os podéis imaginar lo importante que es nuestro aparato digestivo para esto, ¿eh? No influye mucho, ¿vale? Eh, una curiosidad, luego digo, pero los alumnos cuando van a subir al examen teórico o al práctico, tienen picos de estrés grandes y tienen problemas digestivos antes de hacer el examen. Fijaros qué tontería, pero es que te lo cuentan y le dicen, mira, es que he tenido que ir al baño 3 o 4 veces esta mañana.
Y es por eso, tú se lo tienes que explicar, no te preocupes, que esto es normal, que pasa mucha gente por aparato digestivo, porque estás en un nivel de estrés alto y de contarle que es normal, ¿vale? Bueno, normal sí es puntual, si se mantiene durante mucho tiempo ya es un problema, ¿vale? Son habituales las contracturas musculares, sobre todo en el cuello, ¿vale? Algunas veces se te queda, tiene algún tipo de contractura, ¿vale? Se producen trastornos del sueño, que es bastante frecuente, no dormir bien, ¿vale? También aparece la fatiga de manera más rápida y muy intensa, es decir, cualquier cosita que tienes que hacer de más en tu trabajo, ¡bum! Parece una carga excesiva, ¿no? ¡Ay! Y ahora tengo que ir a hacer tal cosa. Pues no pasa nada, si lo has hecho muchas veces, pero como ya tienes mucho encima, pues cualquier cosita que te echan encima más parece una carga importante. Suelen aparecer alteraciones de estado de ánimo como la tristeza, irritabilidad, ¿vale? La apatía, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, en la fase de agotamiento también se producen dificultades para concentrarse y olvidarse frecuentemente. Como estás tan así con la nube puesta todo el día, cualquier cosa que tienes que hacer diferente o algo nuevo y tal, ¡ay, se me ha olvidado! Es verdad que me lo has dicho, por eso, porque están en estado así. Durante esa fase de agotamiento, el organismo experimenta un claro deterioro en el rendimiento, por lo que la circulación se puede volver más peligrosa debido a eso, ¿vale? Mira, ahora voy a hablar de una cosa importante. Aquí no lo dice, pero yo lo cuento, ¿vale? No sé si conocéis el síndrome de Burnout, también conocido con el síndrome de desgaste profesional o el síndrome del trabajo desgastado o quemado, ¿vale? Que acaba siendo un problema ocasional de salud, ¿vale? Y que suele dar muchas bajas laborales. Y vale, vamos a hablar un poco, pues eso, pues, el típico conductor de camión, autobús, durante muchas jornadas de trabajo, ¿vale? Que pueden tener un jefe tóxico, un compañero de trabajo que le está agobiando, abuso de horarios, de sueldo, cosas, ¿vale? Eso al final en el trabajo se va sumando, imaginar que se da toda esa circunstancia, al final las personas acaban pues teniendo este síndrome, ¿vale? Y muchas veces provoca depresión, ansiedad y todo este tipo de cosas y al final acaba siendo una baja por laboral, ¿vale? Lo digo porque para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es un añadido, no lo explica aquí, pero bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Eh, eh, Al final las decisiones, un tipo de personas, las decisiones son mucho más lentas, se cometerán muchos más errores, tienen más dificultad a la hora de mantener la atención en el tráfico, ¿vale? Se evaden constantemente, ¿vale? Bueno, en la fase de agotamiento se potencia más la aparición de la fatiga, ¿vale? Por lo tanto, pueden provocar accidentes como consecuencia de que nos quedamos dormidos en la carretera, ¿vale? En los periodos de conducción no muy largos, pues de buenas a primeras te das cuenta que te quedas dormido y es porque ya estás reventado, ¿no? Estás agotado y ya no puedes más con tu vida, ¿vale? Se pueden producir alteraciones del ánimo, ¿vale? De qué manera que se pueden producir comportamientos agresivos, hostiles, impulsivos, ya lo he dicho de buenas a primeras, como estás tan agotado y tan quemado, pues cualquier cosita, ¡pum! Es un mundo y se ve de una manera muy diferente, ¿vale? Es más probable una actuación temeraria, ya que se tolera menor el riesgo, ¿vale? Se puede mostrar un menor respeto por las normas de la circulación en las convivencias del tráfico. Un conductor profesional agotado como un autobús, un conductor de autobús, un camionero, un transportista, un taxista, pues al final los ves que van circulando de unas maneras que dicen, madre mía, ese hombre está desquiciado, ¿no? Lo siguiente. Y claro, al final acaban cometiendo accidentes graves e importantes de tráfico, ¿vale? Porque tienen una actitud temeraria, agresiva, competitiva, todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, las causas del estrés de la conducción, ¿vale? Varían de una persona a otra, ya lo sabéis, por ejemplo, la elevada densidad del tráfico, el ejemplo que he puesto. No es lo mismo venir a Madrid, a Barcelona, a Madrid, que en un pueblo. Si te metes, tú vives en un sitio donde más o menos la circulación es de una manera y de buena primera te metes en una densidad de tráfico elevado, pues el nivel de estrés que vas a soportar es importante, ¿vale? Y ahí pueden cometerse infracciones, pero tú no estás acostumbrado a esos niveles de tráfico, ¿vale?
Pensar en lo que nos vamos a encontrar. Buah, ahora vamos a llegar allí, nos vamos a encontrar sitio para aparcar y ahí ahora llegamos tarde porque hay un atasco, somos los últimos en llegar al colegio y ya pues a ser los últimos no vamos a llegar bien. Eso al final acaba pasándonos nos hace pasar una mala jugada, tomamos decisiones incorrectas y al final acabamos teniendo accidentes. El aparcamiento, lo que decía, empezar a dar vueltas y no encontrar sitio, no encontrar sitio, y ya. Pues tener alternativas, pues lo meto en el parque, pues me voy a centro comercial, pues me voy a tal sitio, o dejo el coche afuera y cojo el metro, cualquier cosa de ese tipo de cosas, ¿vale? El ruido no es lo mismo un ambiente tranquilo, es decir, donde no hay pues, las ciudades con mucho tráfico, el ruido de la moto, el claxon del coche, la ambulancia, todo eso hace que el estrés aumente, ¿no? Los adelantamientos no es lo mismo una carretera convencional, donde tienes que adelantar por ejemplo, un vehículo que va más lento y eso al final acaba produciendo un momento de estrés, ¿vale? La prisa, es decir, siempre que tratamos de ir conduciendo, pues ir con tiempo, ¿no? Y las personas que van siempre con mucha prisa a última hora, no se gestionan bien el tiempo, pues son los que suelen tener accidentes. En incorporaciones, en la ronda o en la rotonda o en la incorporación en autopista o autovía, todo eso. Cierto nerviosismo, me dará tiempo, no me dará tiempo, me voy a meter por una incorporación que es muy pequeña, a ver cómo la voy a gestionar. Todo eso pues hace que tengamos estrés. Los cambios de rutina, suele pasar. Tú estás acostumbrada a ir de tu trabajo a tal sitio, de buenas a primeras, ese día hay un accidente de tráfico. O ese día están asfaltando la carretera, o están señalizando, y han apagado los semáforos y están regulando. Pues todo eso la gente le genera un estrés. Y los ves pitando y agresivos y dicen, pues si no pasa nada, pues porque están arreglando la carretera. O habrá que tirar por otro sitio, o habrá que hacer otra cosa. Pues hay gente que se pone demasiado nerviosa, ¿no? Discutir con los pasajeros, esto de los niños peleándose, los niños pues, discutiendo con la gente dentro del coche, los conductores de autobuses, cuando con los usuarios se pelean, todo este tipo de cosas, pues al final acaba provocando tener un pico de estrés y teniendo accidentes, ¿no? Insectos dentro del coche, lo típico, que se te mete una avispa en la camisa y tienes que parar el coche y que nos vamos a matar y yo estoy conduciendo y me ha entrado la avispa en la camisa y tienes que parar el coche, todo ese tipo de cosas, pues al final son algo inesperado que puede provocar un accidente, ¿vale? Que se acabe el combustible, llegar a la reserva, ¿y dónde y ahora una gasolinera? ¿Y dónde paro? Y no conozco la carretera, y ahora nos vamos a quedar tirados en la camioneta, todo ese tipo de cosas la gente pues no las prevé y al final acaba generando un estrés importante, ¿vale? Eh, Efectos ambientales. Por ejemplo, que te vayas deslumbrando constantemente el sol o conducir, para mí una cosa muy desagradable es conducir con nieve. Cuando vas conduciendo con nieve, vas viendo las gotas de nieve cayendo en el cristal, es muy, muy molestoso, o con una lluvia muy intensa durante mucho tiempo. Todo eso agota, te agota en tu nivel de estrés y acabas produciendo pues cansancio más de la cuenta y puedes tener accidentes, ¿no? La falta de comunicación, mira, en la actualidad estamos constantemente enganchados al WhatsApp. Y, y ¿qué habrán puesto en el grupo? Y me habrá dicho algo mi jefe y no, ya, si estás conduciendo, pues a ver, al WhatsApp y es lo que hay. Y ahora en la actualidad la gente tiene un teléfono y van conduciendo y mirando el reloj a ver quién le ha escrito por el WhatsApp. Pues eso es el nivel de estrés que ha generado la conducción, te provoca una distracción y acabas teniendo un accidente, ¿vale? Bueno, esta es la última, las causas de estrés. Pues aspectos ajenos a la conducción, ¿no? Pues una enfermedad, el trabajo, problemas de discusión con la pareja, con los niños, que si el niño trae buenas malas notas, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Eso lo tienes el run run metido constantemente en tu cabeza, no te lo está provocando la conducción el estrés, sino tu pensamiento y eso al final acaba pues provocándote desconcentración y acabas teniendo accidentes, ¿no? ¿Cómo reducir el estrés a la conducción? ¿Vale? Esto es cómo podemos hacer, qué cosas tenemos que intentar hacer para reducir los niveles de estrés, ¿vale? Esto a efectos prácticos el día de mañana como profesores, de verdad, llevarlo a cabo porque vosotros vais a mantener durante mucho tiempo en una conducción. Además de conducir, estáis enseñando. Entonces es muy importante, ¿vale? Como profesionales para entenderlo y llevarlo a cabo, ¿vale? Mira,
Para mí es súper importante notar que estoy en estado de estrés, ¿vale? Ser consciente del estado en que nos encontramos. Mira, yo sé que tengo nivel de estrés cuando me da fuerte presión en el pecho, ¿vale? A mí la sudoración y todo eso no lo noto. Cada persona es diferente, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, noto el fuerte dolor en el pecho y entonces digo, Alicia, para que ya estás con nivel de estrés. Entonces, yo conozco mi organismo, me conozco a mí y digo, vale, pues ahora voy a tratar de que vamos a ir a otro sitio un poco más tranquilo, vamos a estacionar, vamos a buscar otra cosa, porque yo con el alumno intentando explicar y tal, ya me estoy poniendo en nivel de estrés, ¿vale? Entonces me interesa bajarme, porque el alumno también te lo va a agradecer, ¿eh? Y entonces vamos a intentar notarlo. Es fundamental. Cuando tú notas que ya está en nivel de estrés, esto hay que arreglarlo, ¿eh? ¿Vale? Observa y acepta los síntomas. No pienses que te va a dar un infarto, porque yo pensaba al principio y digo, ostras, que me está dando un infarto. No, 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 es que te está dando estrés, que tienes ansiedad. Párate, ¿vale? Conócete y entiéndete, ¿vale? Planear el tiempo. Aquí ya habla un poco de la conducción, ¿no? Si vas a ir a un sitio con un alumno, trata de ir con 2 clases, por ejemplo, o planear el viaje con bastante antelación, por eso cuando vamos de viaje, pues, calcular las paradas y todo ese tipo de cosas. No poner una hora determinada en llegar, llegaremos cuando tengamos que llegar y ya está, no hay más. Intentar dejar los problemas de la vida diaria a un lado mientras que se conduce. Esto es importante cuando vas trabajando, olvídate, no te metas en tu cabeza el problema de la familia, el problema del, yo qué sé, de la casa que se ha roto un grifo, yo qué sé, mil cosas. Intentar estar con el alumno, intentar estar con la conducción, intentar estar en este momento, en aquí y en el ahora, ¿vale? Cuando llegas a tu casa ya arreglarás el grifo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero es que es la vida real, ¿no? Conducir a una velocidad adecuada, acorde a las circunstancias del camino, del flujo de vehículos y estado emocional nos encontremos. A más velocidad, más cansancio. Las personas que le encanta correr, yo siempre les digo, es que tenían que ir la autovía a 160, 180. Digo, vamos a ver, en ese estado, conduciendo a esa velocidad, además de que las carreteras no están preparadas, los vehículos en España tampoco, etcétera, etcétera, tú te cansarías mucho más, ¿vale? Y deberías de parar con más frecuencia. O sea, hay que tener en cuenta, a más velocidad, más cansancio, más nivel de estrés vamos a soportar, ¿eh? O sea, que vamos a moderar la velocidad, soltar el acelerador, que lo importante es llegar, ¿vale? Circular a una velocidad en la que nos encontremos cómodos y más relajados. Esa es la realidad, es decir, suelta el acelerador y quédate tranquilo, ¿vale? Aceptar las circunstancias del tráfico, pues es entender que vive en una ciudad con la que vive, entender que en momentos puntuales hay mucho tráfico y que no puedes hacer otra cosa, que es que eso no depende de ti. Que ese día nos falta la carretera, pues bueno, ¿y qué hacemos? Pues no lo podemos, hay que aceptarlo y asumirlo y entender que no pasa nada si llegamos más tarde. Tener paciencia con los conductores lentos o torpes, conductores nobles, personas mayores, personas a lo mejor que tienen una minusvalía y le cuesta más trabajo manejar el coche, lo que sea. No todo el mundo tenemos las mismas habilidades, pues vamos a esperar a que terminen de estacionar y que lo hagan tranquilamente, ¿vale? Evitar discusiones con los acompañantes, intentar llevar un buen trato con el alumno, con las personas que vamos en el coche y ir cómodo y confortable y no tener una actitud de ahora vamos a discutir sobre, yo qué sé, la tontería y hay que evitarlo. Es muy importante dormir lo máximo posible, entre 8 y 7 horas, ¿vale? Antes de realizar un viaje, porque sobre todo porque en la actualidad circulamos por autopistas o autovías que son carreteras muy monótonas. Y en el momento que cuando tú tienes una falta de sueño, has dormido 3 o 4 horas, pues te viene un bajón y te quedas dormido en la carretera y te has matado. Porque esa salida de vía, tú ahí no frenas, vas con la velocidad mantenida y es bastante grave ese accidente, ¿eh? No consumir alcohol y drogas, ya si encima de todo la mezclas que estás tomando antidepresivos, eh, sí, yo qué sé, y lo mezclas con eso, pues ya es una bomba, ¿vale? Intentar, pues eso, el estrés solamente, pues intentar reducirlo en la conducción de esa manera, ¿vale? Mira, antes de nada, porque lo tengo aquí en la cabeza y, y digo que no se me olvide que lo quiero explicar, ¿vale? Una cosa importante, ahora sigo cómo reducir el estrés en la conducción. Que no se olvide que el estrés eh, lo podemos reducir en nuestra vida diaria, es decir, desconectando del trabajo, haciendo ejercicio físico, yoga, natación, spa, meditación, momentos de ocio con la familia, con los amigos, ¿vale?
Si tú te preocupas por tu estado de ánimo, si tú te notas con mucha ansiedad o mucho carga de trabajo y te notas cansado, preocúpate por tu estado emocional, ¿vale? Y tu estado psicológico y trata de buscar cosas que te den placer, que te hagan bajar tus niveles de cortisol, que te hagan bajar tus niveles y trata el momento de ocio, los fines de semana, que es lo que la mayoría de la gente, pues tratar de descansar, de hacer algo que no sea placentero, que nos dé, que nos genere otras sustancias que bajen el cortisol, como relaciones con amigos, con la pareja, con los amigos, con los niños, con los familiares. Y todo eso, pues, te va a bajar el nivel de estrés, ¿vale? Lo digo porque no lo dice aquí, pero es que es fundamental. No solamente pensar en el estrés en la conducción, el estrés que generalmente tenemos en nuestra sociedad, eso hay que bajarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues con ese tipo de cosas. Y ya lo hemos hablado en otros temas, ¿no? Todo el mundo pues tiene que tratar de buscar en evadirse un poco del trabajo y tratar de tener momentos de ocio y de placer para bajar nuestros niveles de estrés, porque la sociedad cada vez tiene más niveles de estrés, ¿vale? Bueno, sigo. Vamos a concentrarnos en reducir el estrés en la conducción, ¿vale? Si se viaja con niños, intentar que estén entretenidos. En la actualidad, todos los padres le ponen los niños tablets atrás en los asientos traseros o intentar que se duerman o intentar que vayan distraídos con canciones, ese tipo de cosas, para que no se desesperen en la conducción, sobre todo en los viajes largos. Y bueno, si vamos con ellos, sabéis que tenemos que parar más con más frecuencia. Los padres, eso es así, ¿vale? Controlar la temperatura dentro del coche, es excesivo calor provoca cansancio, ¿vale? O estar incómodo, todo eso genera estrés, ¿vale? Tener ensayadas nuevas alternativas en las rutas habituales. Es normal que en un viaje muy largo, sobre todo, pues haya carreteras cortadas y al final acabes tomando un desvío. Bueno, pues eso es lo normal en la actualidad, porque siempre hay algún tramo en obra y hay que tenerlo en cuenta y hay que preverlo y por eso hay que intentar pues siempre salir con mucho más antelación por esas posibles situaciones que nos pueden dar en la carretera, ¿no? Conducir pensando en las propias acciones y no lo de los demás. Las imprudencias de los demás conductores no deben ser una fuente de estrés. Es que es fundamental. Es decir, yo se lo digo mucho a los alumnos, digo, tú preocúpate de hacerlo bien tú, trata de tener una actitud preventiva y anticipativa, tratar de evitar el accidente, de gestionar bien el espacio y y, y el tiempo de reacción con ellos, pero que no te pongas, no te enfades, no te cabres, ¿eh? Tú entiendes que eso te va a pasar constantemente y tú tienes que tener, decir, este me puede hacer esta actitud, este se me puede cruzar, este me va a cambiar de carril y no he puesto ni siquiera el intermitente. Bueno, pues gestiona el espacio con la actitud del vehículo cruzándose, tú ya lo sabes, y eso no te puede generar estrés y te puede enfadar y puede estar los 45 minutos de la clase dando la vuelta como si te ha cruzado ese en la calle, ¿no? En la vía. Bueno, en fin, son situaciones que muchas veces provocan mucho estrés, ¿no? A personas, sobre todo a los conductores nobles, ¿vale? Si todavía se está en la fase de aprendizaje de la conducción, adecuar la velocidad y tratar de relajarse. Nosotros siempre cuando el alumno se saca el carnet le damos la L, ese día es muy feliz, pero le damos una serie de recomendaciones. Ahora ve despacito, siempre trata de ir con alguien que te acompañe, trata de ir relajado, de que de esa manera no vayas muy tenso, ¿vale? Porque los primeros, cuando se sacan el carnet, los 3 primeros mesecillos que ellos van soltándose son los que se ponen también muy tensos, muy nerviosos, ¿vale? Tener pensamientos positivos mientras que se conduce reduce mucho también los niveles de estrés. Es decir, pues vamos a llegar allí, seguro que vamos a encontrar sitio para aparcar y vamos a ir a tal sitio, vamos a pasárnoslo bien y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tener la actitud de va a pasar todo bien, ¿no? Y que no va a pasar nada, vamos a entrar a la autopista de autovía, seguro que no hay nadie. Efectivamente llega y allí no hay nadie, te incorporas sin problema y genial, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Con los alumnos dando clases. Señales para detectar el estrés. Frecuentemente, la frecuente exposición al estrés genera daños físicos y merma la calidad de vida de las personas. Los cambios en los sistemas nerviosos, en los sistemas de endocrino, que se producen en la respuesta de estrés están destinadas a situaciones de corta duración, pero si son mantenidos durante largos periodos de tiempo, tiene efectos negativos en múltiples organismos y sistemas. Lo que hemos dicho, problemas de corazón, problemas digestivos, problemas de musculares, problemas de tensión, en el cuello, la espalda,
todo eso, al final, si se mantiene durante mucho tiempo, acaba trayéndonos malas consecuencias, úlceras de estómago, bueno, en fin, no podéis imaginar la cantidad de, de consecuencias negativas que pueden llegar a tener en nuestro organismo si se mantiene en el tiempo. No es lo mismo un pico de estrés por la conducción que el estrés acabe siendo ansiedad y acaba dando pues problemas de depresión y se mantiene y al final. Entonces es muy importante eso, notar vosotros vuestros niveles de estrés, vuestros niveles de cómo nos encontramos y de, de desconectar o de tratar de notarnos que nos encontramos mal para intentar relajarnos y quitarnos los niveles de estrés son mantenidos en el tiempo, acaban agotándonos y acaban trayéndonos enfermedades graves. Pues vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Pues quitándonos el estrés. ¿Cómo? Pues recomendaciones, todo el mundo las sabe, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, venga, que estamos acabando, me queda muy poquito. Señales para detectar el estrés, respiración al hacer. Ya os digo que esto depende de cada persona, ¿eh? Hay personas que empiezan a sudar impresionante, respiración acelerada, ritmo cardíaco, notas así fuerte presión en el pecho, sudoración, ¿vale? Sequedad bucal, ay, que tengo la boca seca. Y sobre todo, oye, es que estoy súper tenso, es que me duele aquí. Claro, todo eso somos mm, síntomas de niveles de estrés, ¿vale? Y lo mejor que para esto es conocernos, saber detectarlo y ponerle solución, ¿vale? Recomendación como profesora. Vosotros cuando notéis que vais dando clase y tengáis ay, parece que estás incómoda con el alumno, párate y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? La comunicación con él, digo, ¿por qué? Porque a lo mejor tú te has pegado un susto, el alumno está aprendiendo y detéctalo, ponle solución, cambia de actividad, cambia de tono, respira, tómate un segundo para reflexionar y continúa, pero baja tu nivel de estrés en cuanto a la formación, ¿eh? Porque están aprendiendo, no saben, no controlan y muchas veces se ponen más nerviosos de la cuenta, toman una actitud inesperada y eres tú quien tienes que notar esas circunstancias y ponerle remedio, ¿vale? Porque si no, eso constantemente con una jornada laboral, yo trabajo 7 horas, hago 9 clases al día, pues es 9 personas que pasan todos los días eh, en mi jornada laboral. Yo no puedo estar así en 9 clases. Yo tengo que tener un clima agradable, buen trato con ellos, enseñarles, explicarles, tal, tener una actitud de empática, agradable y eso mantenerlo. Si hay un momento en que yo me pongo puede ser puntual, pero eso lo tengo que quitar, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar la ansiedad, para evitar eh, agotarme acabar pues con ese tipo de enfermedades, ¿vale? ¿Lo entendéis lo que quiero deciros? Para el día de mañana, esto aplicarlo a vuestra jornada laboral. Cómo intentar detectar que tengo niveles de estrés, bajar, cambiar la actitud y, y tener una buena jornada laboral, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo espero que os acordéis de mí cuando estéis dando clases de coche y decir, yo me acuerdo que la profesora de autoescuela, la profesora de psicología, me recomendaba que notara mis niveles de estrés y que tratara de cambiarlos porque sí, porque tú tienes que tú hacer una jornada laboral tratando de tener una actitud agradable, enseñar, pasártelo bien con los alumnos, porque nos lo pasamos muy bien con ellos. Tenemos bromas, tenemos una actitud de empatía y tratamos en el momento que pasa algo, detectarlo y ¡pum! Hay que cambiar el chip, volver al estado pues eso, de positividad, de tratar de hablar bien con ellos, de divertirnos, de enfocar las cosas con una actitud agradable, ¿no? Y que se bajen del coche con la sensación de que han aprendido y que se han pasado un buen rato con vosotros, ¿vale? Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que estéis estudiando mucho y que os haya, con mi ejemplo, con mi experiencia, pues hacer en masticar mejor estos temas y que os, os doy mucho ánimo para que sigáis estudiando y que os vaya todo muy bien, ¿vale? Chicos, sí. Pues sí, nada, simplemente daros las gracias y espero que este tema os haya gustado, ¿vale? Pues bueno, un saludo y nos vemos en otra clase, ¿vale? Hasta luego.